Bienvenidos amigos y amigas, aquí estamos en la primera tertulia de este nuevo año 2026 que va a venir con varias tertulias de muchísimos temas que no solamente tienen que ver con la actualidad, no solamente tendrán que ver con el carnaval, que también queremos hacerlo pronto porque el carnaval nos come. Vamos a empezar enseguida ya, casi antes de que llegue el final de este mes de enero tendremos ya actividades de carnaval, el día 24 creo que ya habrá alguna cosa, pero bueno, hablaremos de carnaval, hablaremos también de otra serie de asuntos que estamos ya preparando. Y el primero con el que hemos querido comenzar la tertulia es de un libro que va a ser presentado el próximo 31 de enero en el Teatro Generosa del Centro Sociocultural La Cárcel a las 7 de la tarde. Es el primer libro que escribe Laura Acosta. Laura Acosta es ilustradora, entre otras disciplinas, porque estudió Bellas Artes, y ahora ha escrito este primer libro de relato, porque es un relato, es como si fuera el diario de la introducción de un embarazo, y que se titula Tu hueco en mi vientre. Un libro que surge de una maternidad interrumpida, como decíamos, todo un proceso que le ha llevado no solamente de dolor físico, también emocional, que la gran mayoría de veces se vive en silencio, y que Laura ha sido, permítanme el adjetivo, valiente, y ha querido contar en este libro. Le damos la bienvenida a la tertulia. Laura, bienvenida. Hola, Salva, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, Laura Acosta, ¿quién es, para quien no te conozca, aquí en el municipio de Totana? Aparte de ser una vecina de Totana, joven además, ¿qué le podrías decir a las personas que nos estén viendo y que no te conozcan? Pues una mujer que recurre al arte para gestionar sus emociones. Me sale decir eso, no sé. ¿Y edad? Que no se suele preguntar a la mujer, pero... 31. 31 años. Bueno. Sí. Y ahora mismo, vamos a empezar por el final casi. Ahora mismo estás embarazada. Pero no es la primera vez que te has quedado embarazada, porque se sabe que muchas veces, y se suele, no tiene por qué, pero a veces las mujeres primerizas les suele, entre comillas, decir que pueden perder el bebé. Siempre dan un margen de tiempo para incluso decirlo a la familia, pero en tu caso ese tiempo se sobrepasó, ¿y de qué manera? Porque estabas casi de 6 meses embarazada cuando tuviste que tomar una decisión muy dramática, muy difícil, entiendo. ¿Cómo fue el que empieces a notar que algo no funcionaba bien? No sé si fue una revisión médica, ¿cómo fue ese asunto, ese tema que te obligó a interrumpir tu embarazo? Pues mi embarazo transcurrió con total normalidad hasta que llegué a la ecografía morfológica, que es la que se suele hacer a mitad de la gestación, en la que bueno, pues el bebé ya tiene forma de bebé, ya solo le falta engordar y crecer. Y en esa ecografía, a diferencia de la primera que me hicieron, en la que todo fue bien, en la consulta hubo un silencio ensordecedor, diría, porque bueno, vieron una anomalía en una parte del cuerpo, en el cerebro concretamente. Y estaba en un estado, como decíamos, muy avanzado del embarazo. Legalmente yo solo tenía 2 semanas para decidir, porque la ley te ampara en este caso hasta la semana 22 y yo estaba de 20. Bueno, en la consulta pues me dijeron, ocurre este problema, es una sospecha de una hemorragia, por lo tanto te vamos a derivar a otro hospital para que te vean mejor, ya entras como paciente de riesgo. ¿Pero estabas en una clínica privada viéndote esa ecografía o era que te tocaba en la seguridad social? Sí, seguridad social, era un hospital, el hospital público. Y bueno, pues a partir de ahí ya pasa a segundas opiniones, terceras, cuartas. En ese momento que te dan el diagnóstico, a ti ya te mencionan la posibilidad de interrumpir, en ningún momento te obligan ni nada de eso, pero creo que está como en el protocolo médico, ¿no? Decir, mira, ocurre esto y te lo tenemos que decir de esta forma, que tampoco es agradable para un médico, supongo, pero tienes de margen hasta este tiempo. Claro, en ese momento yo estoy en estado de shock porque es como, estoy contemplando a mi hija en la pantalla de la ecografía, visualizando todo lo que mi cuerpo ha sido capaz de hacer y no me creo para nada lo que me estás diciendo. Entonces entras ahí en un estado de shock, digamos que el duelo empieza ahí, ¿no?
Sí, porque rompes con la ilusión que tienes como madre, como pareja, como formar una familia, con tus cosas que supongo que ya empezarías a planificar, a la habitación, a lo que, ¿no? A lo que se suele hacer cuando nos venden idílicamente que el embarazo va a ir todo bien siempre, ¿no? Sí, está la famosa frase de espérate los 3 meses para contarlo, pero lo que nadie te dice es que las cosas pueden pasar durante toda la gestación. O sea, sí que hay un riesgo mayor de pérdida espontánea, por ejemplo, antes de los 3 meses. Yo fui de las que esperó 3 meses para contarlo, y cuando lo conté yo pensaba como que ya estaba exenta de problemas, y para nada fue así. Y bueno, pues entré como en esa... No se terminó de ir la ilusión porque, como te digo, estaba en un estado de shock, ¿no? Y en ese momento yo digo, no, es que no quiero interrumpir, o sea... ¿Pero a qué te arriesgabas? ¿Que naciera cerebralmente fallecida tu hija? Podría ser un parto prematuro, que no tuviera buen final... Pero ningún buen final ser... y con riesgo para ti, entiendo. ¿Para la madre también había riesgo? Era más para el bebé. El sufrimiento lo iba a llevar el bebé. Entonces, con tiempo, con varias opiniones en las que me decían esto no tiene buen pronóstico, pues ya tuve que decidirlo. Creo que a la 4ª o 5ª revisión que tuve, tuve como a 5 ginecólogas delante de mí y todas al unísono dijeron esto es grave. Y fue ahí cuando ya, después de mucho tiempo en mi casa reflexionando, venga, esto no está pasando, o a veces le preguntaba a mi pareja, dime de verdad qué ha dicho el médico, porque yo no era capaz de... Yo la veía moverse, la notaba moverse, o sea, todo estaba bien. Entonces lo podían asociar a una posible parálisis, un estado vegetativo, y yo pues no quería eso, en realidad no quería eso. Al igual que me ha llamado valiente a mí, también considero valiente a quien decide continuar, porque en mi libro lo digo, esto es como cualquier decisión que tomes, que lo dijo una compañera en duelo, es como un precipicio y solo puedes decidir por cuál te tiras. Creo que es una metáfora fiel a lo que se siente. No sé y así pasaron esos días. Que tenías solo 2 semanas para decidir, tuviste 5 consultas diferentes después de que te dieran la primera vez esa noticia donde, no sé, el tacto y la manera de explicarte las cosas, que te quedaste en shock, claro. Después fuiste asimilándolo en casa, con tu pareja, y ¿cuándo fue tomar esa decisión? Cuando las 5 ginecólogas te dijeron que tenía mal pronóstico, ¿fue cuando finalmente ya lo decidiste? ¿Lo habías hablado también con tu pareja? Claro, ¿seguir hacia adelante o parar, interrumpir ahí el embarazo? Claro, al final en mi caso, mi pareja me lo decía, la última palabra la tienes tú, o sea, al final decía lo que decidas. Y él iba a estar ahí apoyándote. Evidentemente. Y yo decidí en ese momento en el que tuve las 5 ginecólogas delante, porque era... si te digo que el límite era la semana 22, esa consulta en la que tuve yo las 5 ginecólogas delante estaba de 21 más 6, que es el día de antes. O sea, es que apuré al máximo, ¿no? Por si cambiaba algo y que vieran algo que no habían visto antes. Siempre te acoges ese rayito de esperanza, ¿no? Claro, yo es que era como si de mí saliera un clon, ¿no? Y me dijera... esto no está pasando, y yo tenía que luchar con esa persona en plan, aterriza, que sí, está pasando, ¿no? Ojalá que no, pero sí. Y fue gracias, es que no sé si estaba bien dicho, pero en ese momento yo sentí alivio de que todas dijeran lo mismo, porque si solo una hubiese dicho, yo no lo veo tan mal, yo me agarro a esa. O sea, total, y creo que la gran mayoría lo haría. Lo digo desde mi perspectiva como madre, que en ese momento, pues al final, desprenderte del shock es complicado. Pero eso lo digo, sentí alivio de que todos los médicos dijeran lo mismo. Porque, bueno, lo que te digo, te aferra a cualquier halo de esperanza que haya. Y pese a que todos los médicos coincidían en el criterio, ¿te sentiste alguna vez culpable por haber tomado la decisión de interrumpir tu embarazo? Claro,
La culpa, es que creo que la culpa está, haya problemas o no. En la maternidad siempre está la culpa desde que aparecen las 2 rayitas en el test, qué casualidad, 2 rayitas y 2 sílabas, culpa. Sí, está en el embarazo, está en qué comes, en si esto que estoy haciendo... O sea, te estabas calentando la cabeza que por qué le ha podido pasar eso a tu bebé. Exactamente, la culpa se manifiesta desde que te dan el diagnóstico, porque es que he podido hacer yo mal, ¿no? Como si yo no he bebido, no he fumado... Claro, claro, hasta cada mínimo detalle empiezas a buscar como en el archivado de tu memoria a ver qué he podido hacer. O sea, al final tú te cargas con todo eso. Y al final, pues evidentemente las cosas pasan y no hay culpables, simplemente es una vida que estás gestando, que tu cuerpo es capaz de hacerlo solo, entonces ahí no hay intermediarios, ¿no? Es una vida creándose, que es una vida que va a durar 100 años, o sea, en un ser humano, ¿no? Entonces, si lo miras con perspectiva, piensas, durante la creación de un cuerpo humano, alguna traba puede haber, que se solucione sola o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando es tan complejo... ¿Y por qué llegaste a pensar eso, de que tenés esa sensación de culpa, cuando ahora me has explicado que las casualidades existen y que fue tan simple como decir mala suerte, ¿no? Algo falló durante la gestación? Claro, pues es que no te sabría decir cuál es el origen de la culpa, porque... desde que nace tu maternidad, que es en ese momento en el que se confirma un positivo de un embarazo, hay como un pepito grillo, ¿no?, contigo diciéndote, vale, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, incluso aunque estés haciendo las cosas bien, siempre te preguntas, ¿lo estaré haciendo bien de verdad? Y en un momento así, pues más aún, ¿no? Cuando algo sale mal y no entra en tus planes, pues evidentemente aparece como un monstruo mucho más grande, ¿no? Y con el tiempo vas aprendiendo como a que no te domine cuando se trabaja, evidentemente. ¿Y a quitarte la culpa o perdonarte cualquier tipo de culpa? Claro, no, al final la culpa sigue estando también en este embarazo, o sea, sigue estando pero no de la misma manera, ¿no? Pero creo que cuando más grande fue esa culpa fue en el momento de decidir, porque siempre hay una parte de ti que dice, ¿y si el médico se está equivocando? O sea, se manifiesta en pesadillas, se manifiesta en pensamientos de recordar aquella consulta ya cuando tomas la decisión, ¿y si el pronóstico que decían no era así? Es un sentimiento natural que comparto con muchísimas madres que han estado en mi situación. ¿Es muy común este tipo de situaciones en las embarazadas? Me refiero, el que esté tan avanzada la gestación y que tengáis que decidir tan en extremis antes de las 22 semanas si interrumpirse el embarazo. ¿Has dado con muchas madres que le ha pasado lo mismo que a ti? Sí, bueno, yo como pedí ayuda enseguida, porque no quería pasar por esto sola, conocí a grupos de mujeres maravillosas que también habían pasado por una interrupción. Si no es en la semana 20, es 2 semanas antes, que es cuando, no sé, si tienes ecografías por lo privado que te las suelen hacer como más de seguido, pues también pueden ver cosas ahí. Pero yo descubrí a raíz de mi experiencia, que la que yo consideraba la semana 20, que es ecografía morfológica simplemente, muchas mujeres la llaman la temida semana 20, porque se suelen dar, no se suelen dar, pero cuando hay malas noticias cuando hay malas noticias se dan ahí, porque ya digamos, como te he dicho antes, que el bebé está formado, o sea, no quiero, o sea, lo hablo desde mi experiencia, que yo no soy médico ni nada, pero se suele llamar así, la temida semana 20, yo no lo sabía, yo vivía inocente total. Y con ilusión. Exactamente. ¿Y cómo fue ese momento de, no sé si fue en un hospital, fue en una clínica, qué opciones te dieron? Supongo que te dirían todo el proceso que ibas a tener que pasar físicamente, lo que te iban a hacer, lo que te iba a pasar, ¿todo eso te lo explicarían los doctores? ¿O? Yo, es verdad que todo mi embarazo lo llevé por la Seguridad Social, yo no llevo seguro privado, y tuve mucha suerte con el trato de los médicos, es verdad, en mi caso lo puedo decir, no siempre es así, pero cuando ya verbalicé lo tengo claro, porque recuerdo que lo dije así cuando dijeron la ginecóloga
tal. Yo dije, vale, pues interrumpo. El ginecólogo se sentó delante de mi pareja y mía y me dijo, mira, tienes dos opciones. Puedes hacer el proceso mixto, que se suele llamar también doble fase, en la que, como tu estado es avanzado de embarazo, tendrías que pararle el corazón al bebé y a los 2 días venir para inducir el parto. O sea, al final pasar por un parto. Pero sí o sí había que pasar por la clínica. Y luego hay otra opción que es más rápida, más invasiva y en la que no se hacen cargo del bebé, que es pasar todo el proceso por una clínica privada. Claro, te lo venden como es lo más rápido. ¿Pero cambia ese proceso con respecto a lo público o no? Porque te dicen que es lo más rápido, pero ¿por qué es lo más rápido? Yo no he vivido el proceso completo por una clínica, pero he conocido a mujeres que sí y pues es más rápido. Es que no sé qué tipo de instrumentalización usan ni nada, pero al final para mí es atroz porque te envían a una clínica abortiva que al final no deja de ser un bajo comercial, con un horario de apertura y de cierre. Es un lugar que no tiene ni servicios de UCI, ni bancos de sangre, y estamos hablando de un estado avanzado de embarazo, que no es farmacológico, que no es tomar una pastilla y ya. Es un proceso en el que hay que realizar un expulsivo. Yo en ese momento no lo sabía, pero a mí el médico me dijo, te veo muy consciente, te veo que me preguntas, que te veo como que dentro de tu shock estás como con un poco con los pies en la tierra. Y creo que quizá para ti lo mejor no sería llevarlo rápido. O sea, no me lo dijo condicionándome porque yo estaba de acuerdo con lo que decía. Así que yo decidí hacer la doble fase. Me dijo, la parte negativa es que tienes que vivir 24 horas pues, con tu hija dentro sin vida. Esa es la parte más dura. Yo intenté darle una vuelta ahí, digo, ¿cómo puedo hacerlo para hacer como una especie de ritual de despedida, ¿no? Pero aún así hay mucho miedo porque a ti es lo más parecido a una amniocentesis, que es pincharte en el vientre para que el líquido que te inyectan llegue al líquido amniótico y pare el corazón del bebé. Y después te dan una pastilla para ablandar el cuello del útero, que eso facilita luego el trabajo de parto. Y claro, yo el día siguiente en mi casa pues lo viví con miedo, porque digo, si doy a luz aquí en mi casa, o sea, desde mi desconocimiento, pero eso ha pasado. Lo he descubierto después con otros testimonios, pero claro, yo vivía, ese día lo viví con la mano en mi tripa porque no sabía qué iba a pasar, ir al baño era una tortura, o sea, y con el tiempo me sale preguntarme por qué no hubo una tercera opción en la que hicieran todo el proceso en un hospital, ¿no? Porque te das cuenta ya cuando transitas el duelo de forma consciente, lees información, que yo soy presidenta en el Club de la Sobreinformación, vi que hay una ley orgánica en la que tenemos derecho de realizar estos procesos en hospitales públicos. Pero a mí se me dieron esas dos opciones, al igual que a todas las mujeres de esta comunidad autónoma. Y bueno, pues es un proceso duro, pero yo siempre que me preguntan, porque a raíz de contarlo me han dicho, Laura, tengo una persona en mi familia que está en proceso de decidir, siempre aconsejo dentro de esas dos opciones, porque en ese momento no estamos para pelear, para decir ¿por qué no me dejas aquí en el hospital? ¿Por qué no? Estamos en shock. Siempre aconsejo que hagan la parte mixta, aunque también es difícil, pero al final el poder dar a luz en un hospital te permite luego despedirte de tu bebé, que eso en una clínica privada pues creo que no se ha hecho nunca. O sea, te duermen y cuando terminas pues hasta luego. Pues claro, es que das a luz, que lo normal es cuando das a luz te pongan el bebé encima,
Para que no... Sí, te preguntan, porque hay gente que a lo mejor no está preparada, depende de la malformación que tenga el bebé, puede ser algo físico impactante, entonces siempre te preguntan. Hay hospitales que a día de hoy inexplicablemente no lo hacen, pero te preguntan, ¿quieres verlo? Hay protocolos, o sea, en mi caso... Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, por lo que me está contando, Claro. ¿no? Por parte de las personas que tienen que pasar ese proceso. Claro. Tú en ese momento es que si... Yo leí mucho el día de antes del parto, ¿no? Leí en foros a otras mujeres que al principio era como la pregunta de ¿quieres verlo? Es como, ¿cómo voy a querer verlo? O sea, es natural preguntarte eso incluso, porque al final es un bebé más pequeño de lo que es un bebé a término. Pero a pesar del desconocimiento, yo diría que a quien me escuche que si lo ve, que si se siente preparado para hacerlo, que lo haga, porque es como la última oportunidad que tienes de ponerle cara, de verlo. Pero siempre que se escuchen a sí mismas y que lo que sientan lo pidan. Puede ser que el personal del hospital no te lo pregunte, tienes todo el derecho de solicitar ver a tu bebé. Les decía que, claro, es que das a luz, pero luego ya no te lo llevas, o sí te lo puedes llevar y enterrar. O... Sí, se puede llevar y enterrar. Lo que pasa es que en mi caso, como volvemos al tema de la culpa, ¿no? En mi caso al final era un diagnóstico que había múltiples formas en las que se podía manifestar esa anomalía, y al final el diagnóstico era hemorragia cerebral, pero empezó siendo sospecha de, y a mí se me quedó el sospecha de. Y el ginecólogo me dijo, si autorizas la interrupción de forma mixta, tú puedes solicitar una necropsia. Para saber por qué. Exactamente. Cuando solicitas una necropsia no te lo puedes llevar, se lo tienes que quedar. Claro, no pueden hacerlo. Claro, pero tú, si tu motivo de interrupción era uno más claro, y por el motivo que sea, te lo puedes llevar para enterrarlo. Eso es verdad que también te lo informa una trabajadora social en ese aspecto. Sí. Hiciste la necropsia y ¿qué resultado dio? Al final se confirmó. Así que la culpa desapareció. Se hizo mucho más pequeñita, ¿Verdad no que sí? desapareció del todo. Pero es verdad que al final a mí me dieron los resultados cuando ya pasó todo el posparto y me hicieron una revisión para ver que estaba todo bien. Y en los resultados, cuando se confirmó, pues yo ya dejé de tener pesadillas. O sea, es que en todo ese mes de posparto, que me gustaría recalcar que es un posparto sin bebé, o sea, tu cuerpo responde como si hubiera un bebé, porque al final el proceso de... pero mientras producía leche, mientras mi cuerpo trabajaba como si hubiera un bebé, mi mente sabía que no lo había, y por las noches era un infierno, porque era pesadillas de... y si el médico se equivocó, y si el médico se equivocó... ¿Cuánto tiempo pasaste así? Un mes. Un mes entero, con pesadillas, produciendo leche, bueno, el cambio hormonal de una mujer que acaba de dar a luz, ¿no? Todo eso te tuviste también que pasar. Al mismo tiempo que emocionalmente el duelo y la culpa. Claro. Todo y todo eso lo paliaba escribiendo. O sea, lo iba como... Como un diario. Sí, era como esto, intento que no se quede aquí, que salga. Y es verdad que las pesadillas pues poco a poco se iban disolviendo, pero estaban. Y a día de hoy también aparecen, porque eso al final es natural, pero no de la misma manera. Pero lo que te digo, hay un pepito grillo ahí siempre, en cualquier cosa, incluso creo que no solo en la maternidad, ¿no? Yo hablo como mujer, ¿no? Al final es como la culpa es un autodiálogo que es destructivo en muchísimas ocasiones. Pero creo que en la maternidad está como instalado, viene como incluido en el pack. O sea, es que hay una cosa que quiero también introducir aquí, que es la culpa incluso de cuando una mujer decide no ser madre. Ahí también hay una culpa.
siempre se siente culpable de y sí, y además con la presión social que suele pasar, ¿no? Cuando uno tiene una pareja, da igual la pareja, digo una pareja en general, y quieres formar familia, aunque sea de 2 unidades nada más, y no quieras tener más, pues de tu pareja y tú, ya está. Pero hay una presión social que parece que culpabiliza a la mujer que no está siendo madre, o como diciendo, no es, tu deber es otro, no el que no tengas hijos. Eso pasa también, ¿no? Claro, o sea, yo al principio de mi libro hablo de esa búsqueda previa, ¿no? Y de todos esos planteamientos previos a adentrarme al abismo que es la maternidad, ¿no? Hay muchos miedos, también hay mucha ilusión, pero sobre todo hay muchas preguntas que creo que están ahí a raíz de la culpa, ¿no? O sea, a mí se me ha dicho desde pequeña, o lo he escuchado, que el mayor proyecto de tu vida como mujer es la maternidad, y es lo que te hará sentir realizada, como si fuera lo mayúsculo, ¿no? Los juegos sexistas, ¿no? Me refiero, claro. Porque tienes al bebé cuando eres pequeña, las niñas juegan con bebés, ¿no? Cuidan al bebé, parece que todo va encauzado, ¿no? Hacia ese objetivo. Sí, es como el único objetivo, y a mí a día de hoy es que me encanta escuchar a las mujeres que tienen claro que no, o sea, creo que también hay un gesto como de amor, ¿no? En plan, si no estoy preparada para ser madre o no quiero, primero no tengo ni por qué justificarlo a nadie, ¿no? Porque si es que sí, no hay un por qué, vale, bien, guay, bien, pero si es que no, ¿por qué? Vas a echar tu vida a perder, como si no hubiera proyectos también interesantísimos en la vida, o sea... ¿Y te sentiste acompañada durante ese dolor, durante ese duelo? En mi caso, por suerte, sí. Primero por mi pareja, por mi madre, por mi familia, por mis amigos. Aún así, en el entorno hay pequeñas piedras, ¿no? Por el camino, porque ya te digo, lo suelo decir mucho que esta sociedad no está preparada para acompañar, ya no solo en esto, sino en todas las tragedias, como digo yo, ¿no? Pero en este caso en concreto me he topado con tantísimas frases desagradables que no sé en qué momento se piensa que eso puede ayudar, ¿no? Y sobre todo me ha pasado cuando mi duelo ha sido reciente, de esto se pasa con otro embarazo. ¿Eso puede ser que se hable desde el desconocimiento? ¿O por qué crees que es...? Es que yo creo que toda la vida se ha hecho así. O sea, no sé, porque antiguamente yo creo que era como... Es que directamente las mujeres que pasaban por esto ni lo hablaban, y cuando lo hablaban era, pues vamos otra vez a intentarlo y ya está. Pero es como creo que lo que una circunstancia así merece como un espacio para transitarse y luego ya, si estoy preparada, lo vuelvo a intentar. Pero en la actualidad me refiero, cuando me dicen una frase así, por ejemplo, en mi caso, a mí solo me salía a pensar, no lo decía, porque en ese momento cuando recibes frases como esas, te quedas como en shock también, porque dices, ¿cómo le respondo? Porque es que no quiero tampoco educar a nadie, no estoy en esa tesitura ni tengo por qué pasar por eso. Pero te sale preguntarte, y las que han pasado una situación mucho más traumática que lo que he pasado yo, recibir esa frase tiene que ser horrible, porque pregúntate primero cómo ha sido mi situación para que tú me digas, o sea... Que después del duelo, después del dolor, después de la culpa, también viene la ansiedad. Es que puede provocar ansiedad de intentar buscar un objetivo que, por lo que sea, hay personas que incluso pasan por la situación de diferentes abortos, 3, 4, 5 abortos, y no se quedan embarazadas y no la llevan un embarazo al término. O sea, que es decir, que se genera también esa situación de ansiedad en la mujer embarazada. Claro. O que pretende estarlo. Es que hay un trauma, es que es un trauma eso. O sea, el cuerpo y la mente recuerdan esa situación como... A ver, yo antes de... Y ahora que estoy viviendo este embarazo, yo necesito tener a mi hijo en brazos para ya cerciorarme de que todo va a ir bien. Pero yo, como solo conozco el camino malo, a mí se me dice mucho, venga, que todo va a salir bien, tienes que ser positiva.
pero es como una forma de invalidar mi miedo y mi dolor, porque al final esto, que mi mente, a mi mente solo le salga pensar que va a volver a salir mal con un silencio mínimo que haya en una consulta, es resultado de un trauma, es resultado ya está, de una situación así. Y lo que decíamos, que se suele decir, si te ha pasado esto es porque no era para ti, el bebé o la maternidad, no sé, pero es como, ¿cómo te atreves a decirme algo así? O sea, creo que está tan normalizado que me parece salvaje, o sea, me parece una locura. O la naturaleza es sabia. Hay frases que están muy integradas desde el principio de los tiempos y se siguen diciendo a día de hoy, pero creo que cuando tú vas, por ejemplo, al entierro de una persona a la que has conocido, tú no le dices eso al familiar, no le dices la naturaleza es sabia o no sé. A mí yo recuerdo mucho que me decía, tienes que continuar porque la vida sigue, y yo hubo una vez que respondí sí, pero la de mi hija no. Y en ese momento hay como una respuesta de incomodidad. Yo me quedo como un poco a gusto, la verdad, pero también como que conecto con esa incomodidad de los demás, pero es que porque tengo que tragarme yo todo, ¿no? ¿Por qué tengo que sentirme incómoda siempre yo, no? Claro. Yo creo que las frases que se sueltan y que se han soltado desde siempre es por la incomodidad del que acompaña. ¿Y por qué crees que no se suele hablar de la pérdida de un bebé antes de su nacimiento? ¿Por qué crees que es un tema que todavía hoy día parece tabú? Aunque gracias a las redes sociales, gracias a un libro como el que has escrito, quizás esté rompiendo todo ese tabú. Porque yo conozco también casos muy anteriores al tuyo que incluso esta situación llegó a romper la pareja, de pasar por un proceso en este caso también que estaba muerto dentro de la madre, pero bueno, fue un proceso que incluso después rompió la familia que se había generado ahí. O sea, me refiero, es tan complejo, tan difícil, y como no estén bien equilibradas las parejas en el aspecto de apoyo emocional, de entenderse uno al otro, de saber por dónde está pasando tanto la persona que lo ha perdido en primer término como la que le sigue, que es su pareja, como eso no pase, no sé si en tu caso has tenido que buscar terapeutas para seguir asimilando el duelo, el dolor, transitar por ahí. Yo busqué, evidentemente, o sea, en el momento en el que firmé la autorización y estábamos esperando a la trabajadora social, estábamos mi pareja y yo buscando psicólogas perinatales, porque descubrí que hay dentro de la psicología hay un ámbito especializado en la pérdida perinatal y en la maternidad en general. Y respondiendo a tu pregunta, o sea, es que me sale mucho comparar un duelo así con un duelo por una persona conocida, ¿no? Y creo que es tan invisible porque al final, como salvo yo y mi pareja, nadie más ha conocido al bebé, aunque se haya integrado en las conversaciones de familia, aunque esa familia también tenga expectativas de futuro con el bebé, pero como nadie más ha conocido al bebé físicamente, es como no tiene tanta validez como si me dices que se ha muerto pues esa persona que yo conocía también, ¿no? Y creo que eso debe cambiar. O sea, no porque tú no conozcas a mi bebé tiene menos validez, ¿no? Mi dolor tiene menos intensidad, ¿no? Claro. O sea, al final, cuando tú te despides de una persona que ha pasado una vida contigo, con la que tienes recuerdos, al final tú te tienes que despedir de todos esos recuerdos. Pero cuando te tienes que despedir de un bebé que no ha llegado a ir fuera de tu cuerpo, te tienes que despedir de toda tu identidad que se había construido. Porque yo, desde que me enteré que estaba embarazada, mi mente ya se había hecho como la idea de que yo ya tenía que pasar a un segundo plano, yo ya me iba a dedicar a cuidar a mi bebé, cómo lo iba a criar, todo. O sea, yo ya me visualizaba, mis recuerdos eran de futuro, ¿no? Es una cosa como muy rara de explicar. Las ilusiones, ¿no? Claro, y desprenderte de eso. Bueno, es que no se puede describir, y creo que es muy difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Pero creo que
que tiene la misma validez, el sentir dolor, sentir pena por estas circunstancias. O sea, al final todos los duelos son legítimos y es legítimo sentir tristeza por todo, y da igual la etapa en la que estés del embarazo, da igual, porque todo va en base a la ilusión que tú tenías, ¿no? Y el amor que tenía ese bebé. Y al escribir este libro, Un hueco en mi vientre, el diario de la introducción del embarazo, ¿te ha ayudado en cierta medida a sobrellevar el duelo? Claro, sí. O sea, yo, como te digo, pasé... Porque lo que te ha motivado el escribirlo fue un poco eso, realmente. O sea, al final a mí siempre me ha acompañado la escritura en mi vida para gestionar todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, no me gusta decir las positivas y negativas. Pero durante mi duelo me pasé todos los días escribiendo. O sea, recuerdo estar 5 meses poniéndome la alarma todas las mañanas de no quiero estar en la cama, no quiero... O sea, quiero hacer mi rutina. No quieres que la depresión se apodere de ti, ¿no? Claro, quiero un poco vivir esto de forma consciente. O sea, creo que en ese sentido, lo digo, me siento privilegiada en el aspecto de vale, lo que me venga lo voy a mirar a los ojos. Si me vienen cosas horribles, lo gestiono de esta manera porque es de la forma que sé. En mi casa, pues, mi madre, por suerte, me ha educado así. Tienes miedo a la oscuridad, ponte aquí en medio del pasillo, yo te acompaño, pero mira al fondo, a ese sitio que te da miedo, lo mira y ya verás cómo no pasa nada, ¿no? Y al final eso creo que es una metáfora súper poderosa que puedo integrar en esto. Así que ya te digo, yo no me forzaba a escribir, ¿no? Pero siempre buscaba un hueco en cada día para sacar, aunque fuera una línea, ¿no? Pero, porque al final, durante el duelo, te agitan muchísimos pensamientos, muchísimas sensaciones, muchas emociones, muy distintas entre sí y que conviven en un mismo día. Y también me gustaría decir que el duelo no es una escalera hacia arriba, o sea, no es lineal. Te venden, o sea, te dicen que las fases del duelo son la ira, la negación. No las estoy diciendo ordenadas, pero por eso mismo, porque no se ordenan y se repiten, son cíclicas, ¿no? Pero yo escribí para que cuando me volvieran a venir no lo hicieran como con tanta fuerza y poder hacer un poco, vale, te puedo manejar de algún modo, ¿no? ¿Cómo se inicia el libro? Pues... Vamos a hablar un poquito, sin describirlo todo, sí, porque sí. se va a presentar el 31 de enero, lo recordamos a todos los espectadores, en el Teatro Generosa a las 7 de la tarde. Pero, ¿cómo se inicia? ¿Cómo lo iniciaste? O si eso lo pensaste después de haberlo escrito. No, ya te digo, yo desde que me enteré que estaba embarazada, incluso antes, yo ya tenía mis notas de móvil. No sé si quiero ser madre o no, porque tengo este miedo, porque tal, porque no sé qué. Cuando me enteré que estaba embarazada era como, las sensaciones que me invaden son, ¿cómo es posible que mi cuerpo sea capaz de hacer todo esto? Pero en el momento en el que yo tuve que decidir interrumpir ese día que yo pasé con mi hija dentro de mi cuerpo sin vida, le escribí un cuento. ¿Dedicado a ella? Sí. Digo, voy a contarte un cuento, porque como sé que no te voy a poder leer más, pues te cuento este y de algún modo hago que este último día que paso contigo no sea como tan duro, ¿no? Porque en otros casos, pues, solemos recurrir a desvincularnos un poco, ¿no?, de nuestro bebé, aunque esté en nuestro cuerpo, que es una contradicción muy fuerte. Pero dije, no, este último día lo quiero aprovechar de esta manera. Y a raíz de eso, de cómo me sentí yo con ese cuento, dije, vale, a partir de aquí, pues escribo esto, lo tengo que contar, porque la sensación era como muy fuerte, es que no te sé decir otro adjetivo. Y ya te digo, estaba ingresada en el hospital para inducir el parto y estaba con el móvil escribiendo, porque era como, es que esto no quiero que se me olvide. Y evidentemente, aunque no lo hubiese escrito, no se olvida. No se olvida. ¿Qué te ha dado de momento el escribir este libro? Que es tu primero, además, tu primer libro. Que ha tenido que pasarte algo muy impactante en tu vida para que te decidas a escribirlo, pero para publicarlo después. Que ahora después claro. Primero siento
satisfacción en el sentido de que cuando yo ya terminé de escribir dije, vale, lo voy a publicar porque creo que es como una forma de honrar la vida de mi hija y lo que ha significado para mí. Y también al verlo ya publicado, incluso antes de publicarlo, que yo hablaba mucho en redes sociales de este tema, me ha traído una cosa preciosa, que es que muchas mujeres me han escrito, yo también. Yo he pasado por ahí. Nunca me he atrevido a hablarlo ni con mi actual pareja, por ejemplo. O sea, que a mí solo me salía a pensar, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedes llevar esto tú sola en silencio? Tiene que ser terrorífico. Y ya te digo, ahora estoy recibiendo recibo también muchas respuestas de mujeres de, mira, de momento no estoy preparada para leerlo porque mi historia es dura, y el ver que se ha escrito un libro sobre este tema ya me ha despertado cosas, y yo siempre digo, pues el libro va a estar ahí ya para cuando lo necesiten, ¿no? Porque al final creo que mi labor con esto era eso, saciar una deuda que yo tenía conmigo misma de esto lo hago por mi hija y por mí, pero también era como una reivindicación al derecho a sentir, o sea, a sentir y a hablar de esto sin que se nos tache de no sé, de que no merecemos sentir dolor o hablar de esto cuando lo necesitamos, ¿no? Porque suele pasar mucho de... Tú cuando estás pasando por esto ya te conviertes un poco en monotema, al igual que pasa cuando tienes un bebé, ¿no? Solo sabes hablar de eso. Pero en este caso suele pasar que incomoda mucho a los demás. Siempre se quiere cambiar de tema porque es incómodo, yo lo puedo entender. Y por eso no se habla, por todo lo que se diría. Claro. Entonces hay muchas mujeres que me dicen, me ha ayudado mucho a conectar con ese bebé que siempre tengo en mi cabeza, pero al final hay muchos sentimientos encadenados a eso que he barrido bajo la alfombra y han aparecido otra vez. Que luego lo hablo mucho en terapia y mi psicóloga me dice, lo que despierta en los demás no es porque, o sea, no se lo estás inyectando tú, es un sentimiento que tienen dentro y que creo que es bonito que se despierte, ¿no? Al final se remueven sentimientos, evidentemente, pero el hacer sentir a otras mujeres que no están solas y que no son las únicas que han pasado por esto, creo que era el éxito de esto. El objetivo. Sí. El objetivo, claro. Sí. Y ¿cómo fue el que, no sé si ha sido autopublicación, ha sido en una editorial, en fin, cómo ha sido ese proceso de dar el paso a decir, lo voy a hacer como libro, lo voy a publicar, cómo ha sido ese trabajo y cuánto tiempo te ha llevado? Pues yo cuando ya lo pasé a ordenador, vi todas las páginas que tenía, dije, vale, tengo la opción de autopublicar, pero primero voy a ir a editoriales independientes, sobre todo editoriales porque a Planeta no me iba a ir porque digo, eso sería ya demasiado. A editoriales sobre todo que fueran llevadas por mujeres. Creo que en ese aspecto sentía que... Pero para que tengan esa sensibilidad que no tienen, por ejemplo, algunos hombres que hablan de forma muy alegre de estos temas. Claro, o sea, y sentía como que... Es que pasa con estos temas que como que al final conectan más con una mujer, no sé por qué, pero también tengo lectores hombres, o sea, en ese aspecto, pero me salía más, es como que me transmitía más confianza, digo, editoriales pequeñas que hablen de temas que nos conciernen a las mujeres, que son temas a reivindicar, y ya iba consciente de que recibir un sí es muy complicado, porque al final publicar por una editorial significa que una editorial apueste por ti, por tu obra. Sé que es una obra que es un tema invisible y difícil, y conlleva ese moverte entre editoriales y demás, conlleva un tiempo de espera que a mí se me hizo eterno también, y yo tenía como objetivo publicar a final de 2025. O sea, mi duelo empezó en diciembre de 2024
Y yo dije, sí o sí lo tengo que tener en 2025, porque ya te digo, yo terminé de escribirlo en mayo, que fue mi fecha probable de parto. Curioso todo. Y dije, vale, me doy 6 meses. Si no me han contestado, lo hago yo. Porque al estudiar Bellas Artes tengo conocimientos de maquetación, de ilustración. Y había una parte de mí que quería, que prefería autoeditar, en el sentido de sé que la obra va a ser fiel a lo que yo haga. Si paso por intermediarios de editoriales, quizá la modifiquen, y eso me daba como mucho respeto, sobre todo por esta historia. Si hubiese sido... Que una historia muy personal, ¿no? Claro, si hubiese sido una historia de ficción o algo, pues al final estoy más abierta a los cambios, ¿no? Pero esto, al ser tan... necesito que se cuente así de fiel, porque son mis pensamientos, mi vivencia, y nada, pues al final, como no recibí respuesta, y algunas sí recibí respuesta, pero me dijeron, en este momento estamos llenos, o lo que te suelen decir, ¿no? Dije, vale, pues no me rindo, lo hago yo. Y lo has autopublicado. ¿Cuántos ejemplares? ¿O es según las peticiones que tengas? Según petición, o sea, lo hice por Amazon, que tiene el servicio de autoedición, y eso se va imprimiendo bajo demanda. Yo, como he querido distribuir por las librerías de Totana, pues voy sacando poco a poco, según vea que se van vendiendo, pues pido más al final. ¿Y ya está a la venta? Está a la venta ya, lleva un mes ya a la venta. Un mes, y se va a presentar más de un mes después de haber sido... Un mes, justo un mes después, Dilo dónde nos podemos encontrar, en la Faro y dónde más. En la Faro y en la librería Romero también. Eso aquí en Totana, físicamente. Aquí en Totana, sí. Y después, si queremos, por... ya si queréis de forma online, por Amazon, que lo tenéis en formato físico y en formato electrónico también. El formato físico está ilustrado, el formato electrónico no. ¿Qué? Creo que es más especial. Ilustraciones tuyas, entiendo. Sí, sí. ¿No? Siendo ilustradora. Sí. Bueno, pues Laura, ¿qué quieres que te diga? Que has sido una mujer valiente. Creo que abres un tema a tratar en la sociedad en general, que creo que también es una manera de poner voz a esas mujeres que no han tenido la posibilidad o la capacidad, aunque tengan los mismos sentimientos o parecidos a los tuyos, el haberlo verbalizado, el haberlo escrito, el haberlo anunciado a la gente que les importa a su alrededor, principalmente, les ayudará a través de este Mi Hueco en mi vientre. Muchísimas gracias por haber estado en la tertulia, y si quieres te puedes dirigir a esta cámara para invitar a toda la gente que nos está viendo a que seguramente se llenará, pero bueno, por si acaso, las butacas del Teatro Generosa en el Centro Sociocultural La Cárcel. Pues nada, invitaros el día 31, que es sábado, a las 19:00, a las 7 de la tarde, a venir a esta presentación que tengo preparada, que me tiene tan ilusionada, porque voy a estar acompañada de una psicóloga perinatal, que creo que era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Traer a una voz profesional. Y también estará presentado por Celia Arcas, que también le tengo muchísimo cariño, no podía contar con nadie que no fuera ella. Y nada, será en el Teatro Generosa, que es aquí en el Centro Sociocultural de La Cárcel, y todos los que queráis venir, bienvenidos seáis. Podréis allí comprar ejemplares y nada, ahí estaré esperando con muchísima ilusión. Pues con esa ilusión seguro que también acudimos nosotros para ver lo que pasa sobre ese escenario, y después que nos pueda ver también todas las personas que nos siguen aquí en Teletotana. Laura Costa, muchísimas gracias de verdad por habernos contado tu testimonio, que no ha sido desgranar el libro, aquí tengo que decirlo a la gente, ¿no? Que aquí no hemos contado el libro, aquí solamente hemos quizá abierto el interés o el apetito por leer este libro. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, y mucha suerte, y que ese embarazo que ahora estás prestando llegue a buen término, por supuesto, y que seas inmensamente feliz con esa familia. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias, amigos y amigas, por la atención prestada. Esta ha sido la primera tertulia del año 2026. La próxima semana, más.